Muy buenas noches. Hoy les ofrecemos un especial elecciones, pero postelectoral. No se asusten, que ya hicimos bastantes antes de la noche de autos del 24 de mayo, que estuvimos con ustedes durante más de 5 horas. Vivimos una noche intensa y ahora vamos a empezar unas semanas y unos meses intensos, llenos de pactos y llenos de momentos para hacer análisis. Así que lo primero que hacemos a la vuelta de las elecciones es analizarlo con compañeros periodistas, que es lo que toca. Así que nos acompañan en plató caras que a todos ustedes les suenan. Roberto Mangas, del Heraldo de Henares, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Nos acompaña también Rubén Madrid, de Cultura en Guada y del Hexágono, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Compañero periodista y también otro compañero periodista, Borja Torre, de Guada News, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, valoración general. Un titular que daríais a la noche electoral que vivimos el 24 de mayo. Roberto. Bueno, la noche electoral que vivimos además muy intensamente el 24 de mayo, yo creo que al final, cuando se hablaba del bipartidismo, romper el bipartidismo no, lo que creo es que consolidó un sistema bipartidista en el sentido de que las fuerzas emergentes, salvo raras excepciones, van a tener que pactar con las fuerzas mayoritarias para seguir gobernando las instituciones, normalmente las dos fuerzas mayoritarias, con lo cual yo creo que no se acabó el bipartidismo, esa sería mi frase. Roberto, Rubén, hoy Sí, me ha dado por llamaros igual. Un poco en desacuerdo, porque claro, estos resultados dan lugar a muchas lecturas. Yo pienso que al revés, que ha habido una caída en dos tiempos del bipartidismo. Hace 4 años fue el PSOE el que cayó en numerosa representación y ahora ha sido el PP el que también ha caído en mucha representación, a pesar de que sí que mantiene algunas áreas de poder importantes. Pero lo que sí es cierto es que se abre un nuevo ciclo, a mi modo de entender, y que hay nuevos actores que además parece que no están de pasada, sino que más allá de un aspecto coyuntural es un nuevo ciclo político. Borja. Yo casi me voy a colocar en medio. Yo creo que fue sobre todo una noche sin victorias. Las fuerzas más votadas no tenían en ningún momento ánimo de victoria, ni mucho menos, y las menos votadas en muchas ocasiones van a gobernar gracias precisamente a esas fuerzas emergentes que, si bien no están siendo determinantes o no están teniendo toda la fuerza que se le preveía con todo el movimiento social que lleva detrás, sí van a ser muy importantes a la hora de formar gobiernos, como todos estamos viendo. Empecemos por las autonómicas, si os parece. Luego nos adentraremos en algunos de los municipios más importantes, evidentemente no en todos, pero en las autonómicas 4 años ha habido de gobierno del Partido Popular y parece ser que gracias al presumible pacto que pueden llegar a hacer el Partido Socialista y Podemos, esa tercera fuerza política que ha irrumpido, que ha entrado en el Parlamento Autonómico, harían que se volviera a un gobierno de izquierdas. ¿Cómo lo valoráis y qué es lo que podría significar? Bueno, hoy mismo parece ser que ya incluso el Partido Socialista ha anunciado que Paje está manteniendo los primeros contactos. En principio parece ser que para la sesión de investidura, lo del tema de los acuerdos de gobierno sería posterior, pero también Podemos ha dicho que no va a pactar sí por sí en todos los ayuntamientos, bueno, en todas las comunidades, porque los ayuntamientos serían las formaciones de ahora, ¿no? Yo lo que veo es que si en España hubiera una verdadera cultura política democrática, quizás deberíamos dejarnos en unos momentos como los que estamos ahora, que incluso los dos grandes partidos pudieran llegar a acuerdos de gobierno para evitar que muchas veces las instituciones quedaran en manos de vaivenes de este tipo, porque esto nos pasó en el 79, ¿no? Pero yo asociaría a Podemos un poco a Izquierda Unida en aquella época posfranquista, pero era una izquierda mucho más constitucionalista y mucho más adaptada a los tiempos en que se vivían, de reconstrucción democrática de España y de tirar para adelante, ¿no? Ahora estamos como una regresión. Yo veo como a las fuerzas políticas ahora de izquierda como que han regresado más atrás de donde deberían estar y que sería a lo mejor quizás, viendo las propuestas que han hecho algunos candidatos, como por ejemplo Manuela Carmena en Madrid, creo que sería un peligro para la recuperación económica que las dos grandes fuerzas políticas, como le ha ofrecido el PP en Andalucía al PSOE, no se pusieran de acuerdo. Rubén. Sí, yo en principio pienso que la política de entendimiento y de pactos es algo que es bastante asimilable a lo que es la democracia. Se han elegido unos representantes, ninguno de los grupos tiene mayorías y a partir de ahí es normal que se intenten buscar puntos en común y creo que el PSOE y Podemos no van a tener demasiados problemas para poder encontrarlos. También entiendo que aquel que de alguna manera facilita el acceso en este caso a la presidencia de la Junta, pues bueno, ponga algunas condiciones o algunas cosas que considere que son importantes, como bueno, pues ciertos aspectos de políticas de giro a la izquierda que le llaman,
bueno, pues creo que es normal y lo vamos a ver a todos los niveles y creo que es bueno. Lo importante sobre todo es que los pactos se produzcan conforme a eso, conforme a maneras de entender la política y las formas de hacer las cosas a partir de ahora y no tanto a otras cosas que teníamos acostumbrados, que era a intercambios de sillones o negociaciones que parece que estamos hablando más de consejos de administración de empresas que en realidad de lo que nos interesa, que es poner la política al servicio de la mayoría de la gente, ¿no? Mientras sean pactos limpios, que todo el mundo me entienda, yo creo que no hay nada malo y además, bueno, pues todo esto habrá que fiscalizarlo entre todos los ciudadanos y entre la propia oposición que no pueda gobernar. Bien, yo me imagino perfectamente a Emiliano García Paje prácticamente dándole un folio en blanco a Podemos y diciéndole, decidme qué necesitáis para formar gobierno, porque realmente es lo que busca. Lo que decía Roberto, la verdad es que sería maravilloso y sería de una democracia mucho más madura que a lo mejor lo española. Se ha visto, por ejemplo, anteriormente en Alemania que las dos grandes fuerzas políticas pactaran precisamente para garantizar la gobernabilidad, de un pacto pues de listas más votadas. Sin embargo, el juego electoral, el juego de las urnas, es así. Todo el mundo tenía claro que María Dolores Cospedal necesitaba o la mayoría absoluta o poder pactar con Ciudadanos, que estaría más cerca para poder gobernar. Igualmente tenían claro que si esa mayoría absoluta se conseguía sumando PSOE y Podemos, van a gobernar. Sí es cierto que Podemos va a poner unas condiciones, yo creo que duras, pero igualmente creo que el Partido Socialista no va a tener ningún problema en decir que las va a cumplir. Otra cosa es que las vaya a cumplir o que las pueda cumplir, pero en un primer momento yo creo que habrá pactos sin ningún problema. Si iba a decir que se me va la cabeza. El responsable de Podemos parece ser que anoche, con los primeros... las primeras muestras de euforia de Emiliano García Paje, no se tomó muy bien las declaraciones en las que Paje daba por hecho que iban a pactar sí o sí y que el Partido Socialista había ganado la Junta. Y además, no sé si habéis estado al tanto de esas declaraciones. Y además, Rosa, eso no concuerda con la reiterada pregunta que le hice yo a García Paje en esta misma mesa cuando generosamente asistió a la entrevista que le hicimos y le repetí, pero va a haber un pacto posterior de fuerzas políticas para desalojar a Cospedal, y dijo 2 veces, lo que no me voy a volver es loco para llegar a la presidencia de la Junta. Yo entiendo que eso responde a tu pregunta y también un poco está en desacuerdo con lo que dice Borja, que le va a ofrecer un folio en blanco. Si Paje es leal a sus propias palabras, lo que tendrá que hacer es plantear un programa de gobierno donde se incluyan propuestas, pero no todas las propuestas de uno o todas las de otro, y desde luego no volverse loco como prometió aquí. Pero hay un hándicap importante que tarde o temprano tenía que salir en esta mesa, que son las elecciones nacionales de finales de año. Y Podemos al final tiene que conservar una filosofía con la que está llegando al electorado que está llegando. Entonces tiene que plantearse como una fuerza política fuerte en sus convicciones, en sus programas y, digamos, alejarse de esa bautizada por ellos mismos casta, presionándoles de esa manera para que se acerquen más a sus políticas y se alejen un poco más el propio PSOE de sus propias políticas, porque si no, si estas circunstancias no se dan, podría tener una grave sangría de votos en las nacionales, que realmente yo entiendo que son las elecciones que le importa a la cúpula de Podemos, igual que es la que le importa a la cúpula de Ciudadanos. Ciudadanos en este caso ha sido muy listo, ya no en el Parlamento regional porque no tiene representación, pero sí en el resto de ayuntamientos, para no perder a sus votantes o para que continúen para continuar con esa filosofía democrática, ha dicho que va a propiciar que gobiernen las listas más votadas. Podemos, lógicamente, siempre se acercará más a los partidos más de izquierdas y en su mano, si está en su mano que no gobierne el Partido Popular en cualquier sitio, lo hará, pero a ver cómo pacta y de qué manera, porque si no, para las nacionales puede tener muchos problemas. Yo estoy muy de acuerdo con Borja. Yo creo que un poco la clave es esa. Que Paje dijera lo que dijo antes de elecciones entra dentro de la lógica de lo que se dice antes de elecciones para buscar pues la mayoría absoluta, que era lo que buscaba. Que ahora Podemos también diga que no va a regalar, efectivamente, la presidencia Paje también entra dentro de la lógica de lo que se presupone en unas negociaciones. Otra cosa es que desde fuera nos parezca que hay bastantes opciones de que esa negociación llegue a buen puerto, porque obviamente
hay muy poquito que separa, o es menos lo que separa a Podemos del PSOE que a lo mejor de otras opciones. Por eso también en ese sentido es lógico, y porque además desde Podemos yo creo que han sido muy claros al decir que uno de sus objetivos era echar a Cospedal, con esas mismas palabras yo creo, y ellos han defendido que también se podía echar a Cospedal votando a Podemos, no solo votando a Paje. Entonces entra dentro un poco, yo creo, de los planteamientos iniciales para la negociación, y más allá de ello pues bueno, habrá que ver. Evidentemente Podemos va a tener que vender antes su electorado, y más habiendo unas elecciones, pero no solo por cuestión electoral, sino también de principios, entiendo, tendrá que vender que si da la llave del gobierno de la Junta a Paje será a cambio de algunas de sus políticas que abandera, rescate ciudadano o cuestiones de transparencia, de transparencia y de participación ciudadana. Entiendo que además es casi una cuestión lógica, no me sorprende, ¿no? Si hubiera habido más empate, y enseguida interviene Roberto, más empate entre Partido Socialista y Partido Popular, y hubiera sido la fuerza política que irrumpe en el Parlamento castellano-manchego Ciudadanos, el Partido Popular igual vería con otros ojos los pactos, a como los ve ahora. No, pero si es que al final, perdona, pero si es que al final yo creo que tampoco hay que rasgarse las vestiduras con estas cuestiones. Cuando en la historia de los dos partidos mayoritarios, cuando han tenido que pactar, han pactado y no pasa nada, si forma parte del juego electoral. Es tan democrático como meter el voto en la urna, o sea que es que no hay ningún problema. Si lo que comentaba, si en vez de Ciudadanos, o sea, si en vez de Podemos hubiese entrado Ciudadanos, la cuestión Ciudadanos lo que habría propiciado es que la lista más votada o quien más escaños tuviera gobernara. Lo que pasa es que Podemos tiene otra forma o tiene otras intenciones o tiene otras motivaciones. Además es importante destacar que lo que ocurría en Castilla-La Mancha casi era anómalo dentro del panorama general. Ahora el hecho de que apenas 3 diputados que no sean del Partido Socialista y del PP es algo que casi le sitúa con lo que ocurría tradicionalmente en parlamentos como el andaluz o como el aragonés o como el vasco, por no irnos a cualquier otro, ¿no? O sea que es una situación más o menos habitual. Ni siquiera aquí podemos decir que se haya derrumbado el bipartidismo ni de lejos, vamos. Claro, eso lo planteaba yo al principio. Además, Irizar decía aquí en esta mesa que además Irizar, zorro viejo en política, y además que hasta acertó que no había que dar esos saltos en las sedes hasta que no se contaran los últimos 166 votos. Con lo cual, hay que fiarse un poco también de sus perspectivas. Decía, yo todavía no veo a Paje presidente porque vamos a ver qué condiciones pone Podemos y sobre todo si Podemos quiere pactar, que es muy legítimo, pero el problema no es que no sea legítimo pactar, que es legítimo, sino si Podemos va a pactar por lo que hablábamos antes, tú también, Borja, de las elecciones de noviembre. ¿Llegamos con casta o llegamos sin casta? Porque en Andalucía mira lo que ha pasado, y aquí en Castilla-La Mancha, a diferencia de Andalucía, aquí no se vuelven a repetir las elecciones. Aquí el estatuto desde 1983 dice que zacatá, si hay abstenciones y no sale una mayoría absoluta, automáticamente queda nombrado y vestido presidente el que tenga la lista más votada, con lo cual Podemos va a tener que saber muy bien qué hacer, porque en Andalucía puede jugar, pero en Castilla-La Mancha no puede jugar a ser casta o no ser casta. Tiene que decidir si apoya con un sí a Paje y luego eso venderlo a sus electores para noviembre, o decir que se abstiene para que salga Cospedal, a la que han dicho que quieren echar. El dilema lo tiene Podemos en Castilla-La Mancha, no lo tienen los demás partidos. Lo que pasa es que Roberto, yo creo que es fácil venderlo. Yo creo que para Podemos es fácil vender que simplemente apoya a Paje para que no gobierne Cospedal, y ahí se acabó el pacto con la casta, para que nos entendamos. Porque a partir sin de ahí, recibir nada a cambio. Sin recibir más que lo que haga para echar a Cospedal, que será una serie de cosas. Hablamos de, pues supongo que políticas de rescate ciudadano, pero a partir de ahí digamos que ya no es un acompañante en el Ejecutivo, no se va a ver en los consejos de gobierno a la gente de Podemos, entonces es fácilmente vendible. Hemos apoyado, nos han dado esto y además hemos echado a Cospedal. No lo veo yo tan claro. Es vendible, lo que no sé es si es comprable. Precisamente por lo mismo, o sea, yo entiendo que esa sería la estrategia y realmente creo que es lo que va a ocurrir. Previo un alistar de cosas por hacer de Podemos al PSOE, que ya digo yo que aceptarán. No obstante, volvemos a lo mismo. Podemos no bebe de una única corriente de ideas, bebe de diferentes. Hay algunas que están más cerca del PSOE, pero otras que están muy lejos. Y en las nacionales, como hemos visto en las regionales y también en las autonómicas, cada voto cuenta. Entonces, contentar a todas las corrientes o todas las formas de pensar del electorado de Podemos es muy complicado, y en el momento en el que le das un sí al PSOE o al PP,
PSOE, los llaman ellos. O sea, que es que para esa corriente que digo yo más a la izquierda es exactamente lo mismo apoyar a unos o a otros, le puede causar muchos problemas a nivel nacional en las elecciones de final de año. En estas elecciones ha sorprendido que Podemos fuera la fuerza política que entrara en el Parlamento Autonómico, porque de una época a esta parte, en las últimas semanas, se empezó a decir, y empezamos a decir todos los medios de comunicación, y así lo apuntaban las encuestas, que parecía que el fenómeno Podemos se deshinchaba y que el fenómeno de Ciudadanos iba a ser una de las grandes sorpresas. A nivel autonómico no ha sido así. Sí, hombre, si las 2 últimas semanas de campaña, a raíz de eso que dices, que en Andalucía se había desinflado y que parece que todo indicaba que Ciudadanos era el alcalde, resulta que toda la campaña del Partido Popular se dedicó a criminalizar a Ciudadanos, ¿no? Lo que ha conseguido es que los cabreados que no iban a votar al Partido Popular no votaran a Ciudadanos porque a lo mejor descubrieron que era verdad lo que había ahí detrás, pero se fueron a Podemos, algunos, porque yo me lo han comentado. Entonces, yo creo que, y también que Ciudadanos, había que ver los candidatos que presentaba en cada municipio, que también eso en las locales influye mucho, porque no es lo mismo un líder nacional, que lo ves allí, a candidatos de Azuqueca, Tomelloso, Alovera, tal, y decir, coño, que lo conozco, no lo conozco, y me cae así de bien o así no tan bien, ¿no? ¿Entiendes? Pero sí, la influencia ha sido que Podemos estaba en su momento por el voto del cabreo, por la situación de crisis, por la situación de que había un movimiento que quería pues algún cambio, el movimiento pendular de España, ¿no? Que vamos de la derecha de Aznar a la izquierda de Zapatero, luego volvemos a la, ¿no? Entonces había que hacer un cambio. Y Ciudadanos ha sido el castigado precisamente porque se le ha asociado más a la vieja política, sin ser viejos, que a Podemos, que todavía no han gobernado. Yo creo que, como apuntabas, es un problema también de liderazgo. Estamos hablando de 2 partidos que tienen en su líder una figura prácticamente primordial. Pablo Iglesias es el fundador de Podemos y todo Podemos gira en torno a Pablo Iglesias, y con Albert Rivera ocurre lo mismo con Ciudadanos. El problema puede ser que a lo mejor el candidato de Podemos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenía bastante más que ver con Pablo Iglesias que el candidato de Ciudadanos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con Albert Rivera. Son perfiles que yo creo sinceramente, por ejemplo, que el perfil del candidato de Ciudadanos a la presidencia, Ángel Ligero, estaba bastante lejos de lo que debe ser un candidato a la presidencia. Yo también estoy bastante de acuerdo. No sé si ha llegado muy pronto las elecciones para Ciudadanos y para Podemos. Lo decíamos también a propósito de las andaluzas, me acuerdo. Pero sobre todo es cierto que creo que les falta implantación como formaciones y como partidos. También creo que la campaña no ha hecho mucho a favor, porque no hemos visto a los grandes líderes ni de un lado ni de otro por aquí, que a lo mejor podría haberles ayudado, ¿no? Creo además que, bueno, hay un diputado ahí un poco bailando dependiente del voto extranjero, pero bueno, podría ser o 3 de Podemos o 2 de Podemos y 1 de Ciudadanos. En cualquier caso me parece escaso para las expectativas que se iban vendiendo, y sobre todo si lo comparamos un poco en el panorama nacional. Y en ese sentido también me llama la atención que parece que hay un mapa en el que esta caída del bipartidismo se está produciendo a 2 velocidades. No es lo mismo ciertos lugares como la Comunidad de Madrid o como Cataluña, en particular además Barcelona y Madrid o Santiago de Compostela, sitios donde las candidaturas de confluencia han funcionado muy bien, y otros sitios donde parece que llevan otro ritmo. Parece ser que Castilla-La Mancha, y no tanto a lo mejor Guadalajara, como sobre todo el resto de la región, van, digamos, dentro de estas 2 velocidades van en la lenta. No sé si eso servirá, si esto es una tendencia al alza, si les llegará para incorporarse en el futuro, o si esto se desinfla, pues aquí ha acabado el viaje. Yo creo que es lo que se está jugando. En la noche electoral había, como siempre que ocurre en estas cosas, como siempre que se terminan de contar los votos, todos ganan. Al final los titulares es que todos ganan, unos porque tienen la lista más votada y otros porque tienen opción de gobernar. Pero si había una cosa significativa, si ha habido una cosa significativa en la noche electoral, han sido las caras, han sido los gestos, han sido los rostros de la sede del Partido Socialista y los rostros de la sede del Partido Popular, sobre todo, que han sido muy significativos, a pesar de que el mensaje general era: señores, hemos ganado las elecciones y somos la lista más votada, la gente nos ha dado su confianza, pero a fin de cuentas en muchos sitios no van a poder gobernar. Bueno, precisamente esa era mi primera valoración. Los vencedores, que realmente el Partido Popular ha ganado estas elecciones, pero es que al final quien realmente gana es el que termina gobernando. Por eso decía precisamente que fue una noche sin ganadores. Por mucho que siempre se diga que todos son ganadores, en este caso no ganó nadie, porque los ganadores van a perder mucha capacidad de gobierno y los perdedores, uniéndose con otros que también han perdido pero han ganado,
por mucho que lo liemos, al final van a ser los que van a tener capacidad de gobierno, no solo en la Junta, sino en muchos ayuntamientos importantes de la provincia de Guadalajara también. Sí, Pablo Bellido, un poco a lo mejor estimulado por su líder nacional, Pedro Sánchez, que aquí lo vimos en directo esa noche, que nos llamó muchísimo la atención a todos, incluido a Irízar, cuando decía no es cierto lo que está diciendo, no ha ganado el PSOE en las elecciones. O sea, se lo tiene que hacer mirar porque en Madrid, por ejemplo, ha quedado detrás de Ahora Madrid o en Cataluña, perdiendo Barcelona y demás, ¿no? Entonces, la cuestión está en que las caras hasta el rabo todo es toro. Y las caras de alegría que veíamos en algunas sedes antes de que se cerraran las mesas, con las caras de tristeza, luego, claro, eso queda grabado para la posteridad, y sobre todo las manifestaciones repartiendo los cargos antes de haberlos conseguido. Eso yo creo que habría que haber tenido más prudencia para hacer cierto determinado tipo de manifestaciones. Pero claro, si te están diciendo que faltan 100 votos y que hemos recuperado la alcaldía, que hemos tal, pues yo entiendo que es muy difícil contenerse. Para eso tiene que haber alguien que diga, no, hasta que no se escrute el último tal, ¿no? El PP ganó las elecciones, yo decía en el titular del Mundo del día siguiente, Cospedal reina, pero quizá no gobierne. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. Además, yo creo que esta vez las caras no disimulaban que el mensaje de todos hemos ganado, ¿no? Yo creo que era imposible. Además, bueno, hay que ver que yo, si fuera del Partido Socialista, habiendo perdido 700.000 votos ya con la que me había caído antes, o del PP que pierda 2,5 millones de votos, no creo que nadie pueda salir, incluso aunque las cosas le hayan ido relativamente bien aquí. Bueno, al final uno trabaja en campaña para que las cosas le vayan bien donde se presenta, pero es que es muy difícil escoger grandes ganadores de esta noche. Es que hay casos muy aislados, como Rafa Esteban en Marchamalo, que puedes decir, joder, chapó, lo puede decir que ha ganado a gusto. Efectivamente, el caso de Sigüenza, son casos muy contados, ¿no? Pero es verdad que los grandes líderes, bueno, pues dice Román, pues claro, es que al final mantiene la alcaldía y podrías decir que tal como estaban las cosas es un buen resultado, pero claro, perdiendo también el apoyo de 1 cada 3 votantes. O sea, es muy difícil que cualquiera saliera con una cara sonriente y diciendo que hoy sí que hemos ganado las elecciones. Me llamaba la atención el buen amigo Daniel Jiménez cuando decía, los electores de Guadalajara han decidido que haya cambio. Y, hombre, Daniel, que tienes los mismos concejales que hace 4 años, y hace 4 años lo consideramos todo el mundo, incluso el Partido Socialista, que 8 concejales para el PSOE en Guadalajara era un malísimo resultado. O sea, el cambio, lo que hicieron los electores fue decidir que el PP no iba a tener mayoría absoluta, y sobre todo no esa mayoría absoluta tan salvaje que ha tenido durante los últimos 4 años. Pero no le ha dicho al PSOE, ahora vas a gobernar tú, porque le ha dado la misma representación. Al final los pactos, yo creo que esto, hablaba antes, ahora mismo Podemos ocupa un poco el lugar que ocupó en la transición Izquierda Unida. Siempre tiene que haber una izquierda que incluso que esté un poco más a la izquierda de la socialdemocracia en las democracias occidentales, y ahora mismo está en marea alta y además con marejada, o sea, golpeando las olas contra las rocas y soltando mucha espuma, pero también volverá la calma chicha, y yo creo que, igual que hace un año dije que los resultados de UPyD, a pesar de ser los mejores de su historia, no les iban a servir para nada con el ascenso de Podemos, estoy convencido que en 1, 2, 3 elecciones más se irán asentando los pozos de todas estas golpes de las olas contra las rocas, y llamémoslo democracia con bipartidismo imperfecto, vale, pero que volverán los 2 grandes partidos a cortar el bacalao. No es que me termine de gustar, pero es lo que yo creo. ¿Han sabido interpretar el mensaje de los ciudadanos, los 2 grandes partidos? Bueno, eso lo veremos con el tiempo. Yo creo que precisamente esas caras no sé si decían que lo habían entendido, pero sí decían que lo tenían que entender o que lo tienen que estudiar. Y va muy al pelo a una cuestión que le he estado dando vueltas. Al final, la fuerza política más votada, aunque signifique exactamente lo contrario, ha sido la abstención, tanto a nivel regional como a nivel de capital. Antes esa abstención se relacionaba más con esas fuerzas de izquierdas, o más a la izquierda del Partido Socialista. Lo que pasa es que esta vez sí han ido a votar ese electorado, porque tenían las opciones con Ahora y tenían esas opciones con Podemos. Entonces, ¿dónde está esa abstención? Esa abstención está precisamente en el Partido Popular y está en el Partido Socialista. Entonces, yo creo que la principal pregunta que se tienen que hacer de cara a las nacionales, que vuelvo a decir que es el objetivo que tienen ahora, es
no debe ser, digamos, por qué este votante ha votado a Podemos y no ha votado al PSOE, o por qué ha votado a Ciudadanos y no ha votado al PP. Se tienen que preguntar por qué este votante que siempre me ha votado a mí se ha quedado en casa y no me ha votado a mí. Sí, sorprende además mucho la abstención porque había más opciones en teoría o teóricamente que podían obtener representación que nunca, ¿no? Por tanto, desde la derecha, más a la derecha incluso del PP, hasta la izquierda, más a la izquierda obviamente del PSOE. Respecto a lo de Podemos también no estaría de mal que mirasen una cosa, y es que, por ejemplo, en Guadalajara ha obtenido muchos más votos la candidatura de Ahora Guadalajara, que no es Podemos, que es Izquierda Unida, es ECO, es más de un ciudadano, son movimientos sociales y apoyada por Podemos, que la gente que ha votado a Podemos para las autonómicas en la propia ciudad. Eso da un toque, y yo creo que por ahí van a ir los tiros a la izquierda del PSOE. Yo creo que el éxito de Manuela Carmena en Madrid, el tema de también el éxito de Ada Colau, y luego muchísimas otras alcaldías que seguramente haya en municipios importantes como los que decía antes en toda España, creo que a Podemos le marca un camino muy claro, y es que si de verdad quiere ser algo más que ese papel testimonial, por ejemplo, que jugó en su día Izquierda Unida, en sus momentos incluso más álgidos, tiene que confluir con las demás fuerzas. Y ahí sí me parece interesante, y me parece que ahora Guadalajara ha obtenido un resultado sorprendente. Entiendo la decepción, lógicamente, porque estuvieron a punto de tener un concejal más, 5, y ser llave de gobierno. Entonces en ese momento entiendo que sea una decepción para ellos, pero hombre, visto, me parece que Ciudadanos ha ganado 2, ellos han pasado del único de Izquierda Unida a 4, casi 5, yo creo que tienen un respaldo bastante importante y que marca también un camino. En las demás capitales de la autonomía no se ha dado esa confluencia y sin embargo y han tenido peores resultados. Yo creo que es un indicador muy claro. A partir de ahí veremos. Yo sí soy de los que pienso que hay algo en marcha, que hay un movimiento municipalista en todo el país que puede tener una representación muy importante a partir de ahora, y que también, si se logra confluir de esta manera para las generales, puede ser por lo menos no algo testimonial, sino algo mucho más, con mucha más fortaleza. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida a la vuelta conocemos el punto de vista de Roberto Mangas para saber si PP y PSOE han entendido o no han entendido el mensaje de los electores de este 24 de mayo. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir analizando los resultados electorales del pasado domingo 24 de mayo. Roberto, ¿han entendido o no han entendido PP y PSOE el mensaje de los ciudadanos? Bueno, eso lo veremos dentro de 4 años, si podemos decir la pregunta si lo han entendido, porque yo recuerdo que tras las elecciones de 1993, Felipe González, que ganó con mayoría relativa por primera vez después de varias absolutas, dijo: he entendido el mensaje de los ciudadanos. Además, esa frase quedó para la historia. Y sin embargo siguió gobernando igual del 93 al 96 y al final pues el cachetazo, ¿no? El PP dijo que había entendido un poquito el mensaje del distanciamiento de Aznar con los ciudadanos cuando estaba más fuera de España que dentro y que no se había acercado, y sin embargo Rajoy ha gobernado igual, o muy parecido, sin salir tanto al extranjero, pero ha gobernado muy parecido. Yo creo que los políticos no terminan de entender, porque al final llegan a las instituciones, se rodean, lo digo yo en mi editorial hoy, se rodean de aduladores, de gente que les cuenta lo que quieren escuchar, y al final pues no llegan a ver la realidad social. O sea, no ya la tontería de la pregunta del cafelito a Zapatero, de que no sabía lo que valía un café en España, pero eso es síntoma de lo alejados que están los políticos de los problemas y que no terminan entendiendo el mensaje, porque yo estoy seguro que dentro de 4 años va a haber unas elecciones municipales y autonómicas y vamos a ir con las mismas virtudes pocas y los mismos muchos defectos de la clase política campaña. Según las primeras declaraciones de los líderes nacionales del Partido Popular, parece que lo que sí han entendido es que tienen un problema de comunicación. Sí, casi entre ellos, por algunas declaraciones que se han podido ver de algunos candidatos respecto a la cúpula del Partido Popular. Sí es cierto que yo creo que históricamente el Partido Popular sí haya tenido un problema de comunicación, sobre todo en comparación con la comunicación del Partido Socialista, y bueno, yo creo que a ese nivel han entrado muy fuerte, sobre todo Podemos. Es una de las muchas asignaturas pendientes que se tienen, precisamente, sobre todo, es que no hay mucho tiempo, es que hay unos meses para subsanar esos problemas de cara a unas elecciones nacionales. O sea, es que hablaba Roberto de dentro de 4 años, es que son 4 meses o los que sean, es que tienen que ponerse de acuerdo ya en una estrategia a nivel nacional, precisamente para recuperar ese
ese electorado perdido. Sí, Rajoy ha dicho que no va a cambiar y que va a ser el presidente él y que el candidato y que el gobierno seguirá el mismo. Yo creo que Rajoy no se ha enterado entonces de lo que ha pasado el 24 de mayo. Yo estoy muy con Roberto también. A mí lo de la comunicación siempre me suena al comodín de la comunicación, que no hemos sabido transmitir lo que hemos hecho. Por un lado, yo entiendo, yo sé que seguramente tú hablas con Román ahora mismo, hablas con Daniel Jiménez y ellos tienen muy claro que han hecho lo mejor y todo lo posible para ganar estas elecciones. El problema es que, claro, eso no basta. Ellos es normal que tengan ese convencimiento, estaría bueno que mantuvieran otra cosa. El problema es lo que dice Roberto, hay que escuchar otras voces. Y es bueno, y en ese sentido la crítica es buena. Cuando tú te rodeas de gente que efectivamente te está diciendo que por ahí es el camino y que va bien, claro, luego te pegas el batacazo y no entiendes por qué. Hay que escuchar a la gente que te pueda asesorar bien y también hay que escuchar las críticas. Y a veces las críticas no vienen de los periódicos que dicen lo que tú quieres, sino de los periódicos que dicen lo que tú no quieres. Entonces, en ese sentido es muy importante que tengan encaje, que vean que es normal, que los resultados no son porque sí, que esto no es porque haya un señor que salga en la sexta hablando, que aquí hay algo mucho más de fondo, no es algo completamente anecdótico. Sí, yo creo que es bueno que escuchen más, yo creo que tienen que escuchar a la gente de la calle y sobre todo pues ver que uno puede ser buen gobernante precisamente si escucha lo que hay fuera, no porque sea más sabio que nadie, ¿no? Sí, yo decía, en relación con lo que ha dicho Borja, y lo digo yo también en mi editorial del Heraldo, sí hay un problema de comunicación, pero no tanto de comunicar lo que has hecho y lo que has dejado de hacer, sino de ese feedback que tienes con la gente, de comunicar tú y que él te comunica a ti sí, y escuchar. Sí. Y eso el PP todavía no lo ha entendido. Hay que pisar el barro. Pisar el barro es ir con una sonrisa a la calle y comprobar por ti mismo, como hemos visto hasta en las viejas novelas de hace 200, 300 años, cuando el rey se disfrazaba y se mezclaba con el pueblo, pues eso yo creo que es que a nivel general los políticos no lo suelen hacer, pero además a nivel particular el PP es el que menos lo hace. Y entonces pues le pasa esto que dicen, hombre, ¿cómo estamos arreglando la economía con lo mal que nos la dejó Zapatero y nos han dado este bofetón que es que no sabemos por qué? Porque no es solo la economía, es que al pueblo le tienes que querer, no puedes decir lo que Ruiz Gallardón, vamos a repartir dolor, pero hombre, ¿cómo se le ocurre a una persona que gana una millonada, que no tiene ningún problema para llegar y decir que vamos a repartir dolor? Cuando hay 40 millones de españoles que viven con lo que llegan a fin de mes, solo los otros pocos millones o ni siquiera pocos millones les da igual quién gane las elecciones, ¿no? Entonces no se puede decir eso y yo creo que el PP tiene que mejorar ese problema de comunicación, no solo para comunicar lo que está haciendo, sino para comunicarse con el contrario, con el vecino, con el ciudadano, pero además pisar el barro. Tienen que pisar mucho barro todos los días. Más tienen que entender que hay 11.000 votos que se han ido tanto ahora a Guadalajara como a Ciudadanos, que son partidos que en teoría no tenían grandes medios ni demasiados recursos para haber llevado a cabo bueno, pues su campaña electoral y que sin embargo a lo mejor la gente sí que ha entendido que de alguna manera eran ciudadanos metidos en política, que es precisamente lo contrario de lo que ven ahora mismo en estos otros partidos, que ven lo que dice Roberto, que son gente que no baja al barro, creo que has dicho, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha sido una de las grandes bazas que han tenido estos partidos, conseguir darle la vuelta al calcetín y decir, estos representantes son gente a la que puedo ver que es gente de la calle, no como estos que los veo muy alejados, ¿no? Sí, pero también entiendes que también se han apoyado tanto Ciudadanos como ahora en la imagen de, aunque ahora no sea Podemos, ahora se ha apoyado en la imagen de Podemos y de Pablo Iglesias y Ciudadanos se ha apoyado principalmente en la imagen de Albert Rivera para conseguir resultados positivos, porque realmente yo entiendo que mucha gente no conocía a los candidatos que votaban, pero votaban precisamente la marca y entendían que votar esa marca era votar a ciudadanos metidos a política, pero no votaban a este en concreto o a este en concreto, votaban una marca. A pesar de lo que ha ocurrido en muchos pueblos de la provincia de Guadalajara, donde el Partido Popular no va a poder gobernar, por lo tanto los datos buenos no son, a pesar de tener mayorías absolutas. En otros pueblos se ha producido un vuelco, como por ejemplo en Cogolludo, como por ejemplo en Trillo, que va a gobernar el Partido Socialista sin necesidad de pacto alguno. A pesar de todo eso, la Diputación parece ser, según los datos provisionales del Ministerio, ya se sabe que a partir de esta misma mañana, jueves, se han tenido que reunir en la Junta Electoral Provincial y empieza todo me van a permitir la expresión, todo el rollo de las impugnaciones, las alegaciones y todas estas cosas que nos van a hacer dilatar todavía más el proceso, pero que están para poder hacerse. Pues a pesar de eso parece ser que pase lo que pase, más o menos, todo parece indicar que el Partido Popular gobernará la Diputación Provincial. Sí, yo entiendo que eso atiende particularmente a una cuestión, es que creo que el Partido Popular se trabajó mejor las listas del conjunto de la provincia pueblo a pueblo que el Partido Socialista. Vimos todos en su momento que había algunas
algunas cuestiones un poco esperpénticas como esos paracaidistas de los que se hablan, de viejos altos cargos del Partido Socialista, que eso cuando cae un pueblo pequeño, y yo soy de un pueblo pequeño y lo sé, no gusta nada, incluso le hace pero perder Ros gobierna en Luzaga, ¿eh? Ros lo consiguió. Pero tiene una casa allí, me han dicho, o algo así. O sea, que le conoce. O sea, que había vinculación, ¿no? O sea, que entonces no termina de valer. No, pero además de los fichajes que hizo el Partido Popular en su momento de candidatos que siempre habían ganado con otras siglas, que oye, también han sido importantes, yo creo que se prepararon mejor las listas precisamente porque la política en los pueblos no tiene nada que ver con la política de las capitales. Allí se vota una persona independientemente del partido que represente, y si lleva varios años gobernando, pues lo tiene mucho más fácil. También le ha ocurrido lo contrario en otros pueblos, que lleva mucho tiempo ya gobernando y ha perdido, pero son cuestiones más personales que políticas. Es el quítame ahí esa farola o póngame a usted ahí un columpio. Yo creo que además había demasiadas fórmulas que hasta ahora servían, que sin embargo a partir de ahora parece que ya no sirven, y a lo mejor es una impresión errónea, pues tampoco la puedo fundamentar del todo, pero da la sensación de que a lo mejor el PSOE se pensó lo de siempre, que en el corredor era donde se dirimía la Diputación, que era donde de verdad iba a estar el juego, y bueno, pues hicieron una apuesta fuerte, pues que además la apuesta fuerte tampoco les acaba de salir, porque evidentemente cuando en Guadalajara te quedas como estabas, y en otros municipios que tenías esperanzas de retomar alcaldías, como puede ser Villanueva o puede ser Cabanillas, tampoco consigues unos buenos resultados, pues evidentemente el resultado es malo, y más cuando es verdad que en otra zona rural no han sabido aprovechar. Y es curioso porque con Cospedal han sido muy duros en algunas políticas que afectaban precisamente a la política rural, el hecho de las urgencias, el hecho de escuelas rurales, no sé, en principio parece que podía haber caldo de cultivo para que el PSOE volviera a repescar a toda esa gente, pero yo creo que el PP les ha adelantado a la hora de hacer las candidaturas y a la hora de definir estratégicamente cómo podía resolverse esto, más allá de que todos pensamos que era capital lo que pudiera ocurrir en el corredor de Linares. Sí, además el PP, como decía Borja, se trabajó mejor las candidaturas, creo que eran 129 mayorías absolutas en la provincia frente a 109 o algo así, y sobre todo la noche electoral, estar aquí con dos dinosaurios de la política como Javier de Irízar y José María Brís, a los que mando un afectuoso saludo por lo bien que me lo pasé el otro día, desde el primer momento dijeron: hay desproporción en los partidos judiciales. Sigüenza, con muy poquitos habitantes, tiene 6 diputados provinciales, y en Sigüenza el PP, decía Irízar, siempre nos sacude, y dice, como nos sacuda y por los resultados que se están dando, la Diputación se la lleva, pase lo que pase en el corredor, se la lleva el PP, y es lo que ha ocurrido finalmente, porque aunque en el partido de Guadalajara son 15, pero al final con la irrupción de ahora, Ciudadanos, que quita muchos restos, y luego el PP, que aunque no ha ganado las alcaldías, pero ha sido la lista más votada en la mayoría de los municipios, que ha habido un empate ahí, y Sigüenza 4-2, y se acabó la historia. La Diputación para el Partido Popular por trabajarse mucho mejor las listas, que es a lo que estabais hablando. Más allá de lo que suceda con ahora Guadalajara, que parece ser que puede que recurra porque no están contabilizados todos los votos dentro de la misma marca de ahora Guadalajara, porque no se han tenido en cuenta que ahora Cabanillas, ahora Torrejón, ahora Izquierda Unida, ahora Molina de Aragón, es todo parte de la misma coalición, como nos explicaba en la tarde del martes, en nuestro tiempo de entrevista, Fran Riaño, el portavoz general de la coalición, ahora Guadalajara, en los informativos. A pesar de eso, Ciudadanos está también con representante en Diputación, un partido político que está totalmente en contra de las diputaciones provinciales, que una de sus ideas es eliminar las diputaciones provinciales. No sé cuál es vuestra opinión a este respecto, si debería o renunciar a su representación o abstenerse o qué. Sí, pero esa situación ya se daba con Fran Riaño en la legislatura que dejamos ahora atrás. Yo entiendo que pueden tener la opinión que quieran, pero una vez consiguen una representación, pues pueden acudir a ella perfectamente, y no veo ningún problema, sobre todo porque ya ha ocurrido. Recuerdo perfectamente el día del 200 aniversario, que se celebraba el 200 aniversario de Diputación, que el propio Riaño decía eso: estoy en contra de esta institución, pero no obstante, también tenemos derecho a estar aquí. Pero es un poco extraño que siendo en contra de algo formes parte de ello. Pero yo les entiendo de alguna manera. Yo le he escuchado también a Alejandro Ruiz, el presidente de Ciudadanos aquí en Guadalajara, decir que bueno, que de alguna manera ellos están en contra de las instituciones como organismo, como ente político además, pero que bueno, que también es una cosa que no se puede resolver de un día para otro, y además yo entiendo que la Diputación tiene dos frentes, esa parte más política y luego otra parte que es la prestación de servicios. Yo como
representante de los ciudadanos no renunciaría, aun manteniendo el primer discurso, a intentar mejorar los servicios conforme a las formas que tengo de entender las cosas. Entonces yo creo que es perfectamente compatible. Otra cosa es que cada vez que le preguntemos, ¿está usted a favor de las diputaciones? Pues te diría que no, o que no exactamente así. Y además es que habría que resolver temas fundamentales. No podemos dejar a los pueblos desasistidos, y más en una provincia como esta. Esa transformación tendría que ir poco a poco, y entre otras cosas pues tendrían que asumir las competencias la Junta o de otra manera. Y yo creo que es por donde va el discurso, por lo que le he oído a Alejandro Ruiz en este caso, que es la voz de Ciudadanos aquí. Hombre, yo creo que un diputado provincial como tiene Ciudadanos, salvo que se resuelvan esas impugnaciones sobre si es una candidatura única o varias, lo de ahora, tampoco va a influir mucho, y si tanto desapego le tienen a las diputaciones provinciales, lo que puede hacer es no ir, renunciar a todo tipo de sueldos, despachos, prebendas y canonjías, y directamente pues dejar que los otros 24 diputados provinciales, que se van a encargar de gestionar la diputación seguramente muy bien, pues lo harán, porque, y esto no lo digo en plan despectivo, UPyD es lo que ha hecho en los últimos 4 años en numerosísimas instituciones. Ha renunciado a liberados, ha renunciado a dietas, ha renunciado a pagos, y bueno, al final los ciudadanos se lo han pagado como se lo han pagado, por el carisma de la líder, que parece ser que es bastante arisca y gruñona, pero aún así yo creo que un partido como UPyD hubiera sido necesario mantenerlo porque no olvidemos que las principales querellas contra Bankia y demás han partido de UPyD. Entonces, sin decirlo en tono despectivo, si tan poquito le gustan las diputaciones, no las instituciones, las diputaciones, que tome posesión, pero luego una pareja por allí y renuncia a todo. Eso dependerá, yo creo, también de si hay una directiva nacional desde la cúpula de Ciudadanos diciendo que se tiene que hacer esto o no se tiene que hacer esto. Si es una decisión personal, al final, dicho de una manera un poco burda, la carne es débil. Bueno, pues que lo hagan todos, que lo diga Albert Rivera, por ejemplo, a nivel nacional. Muchas críticas por parte de los nuevos partidos emergentes y que están teniendo ya fuerza y el apoyo de los ciudadanos después de las elecciones, tal y como estamos viendo, es que los grandes partidos, la casta, o llamémosla como la queramos llamar, los grandes partidos mayoritarios, se pliegan a las decisiones de sus partidos a nivel nacional y no tienen en cuenta los intereses de sus vecinos. Algunas directrices estamos conociendo de Podemos a nivel nacional que van a marcar lo que van a hacer en los distintos municipios, y de Ciudadanos prácticamente igual. Es decir, da igual que la situación de Castilla-La Mancha sea diferente a la de Andalucía o a la de otra comunidad autónoma o de los municipios, porque lo que diga la dirección del partido es lo que van a hacer todos, parece ser. Sí, al final yo creo que hay cuestiones en las que un partido político es muy similar a otros. Si bien unos tienen primarias, unos hacen asambleas, al final siempre tiene que haber una gobernabilidad del partido, por decirlo de alguna manera. No obstante, la experiencia me ha dicho que cuando un representante municipal, regional, o sea del ámbito que sea, está más pendiente de lo que necesitan sus ciudadanos o de lo que quieren sus ciudadanos que de lo que quiere su partido, los ciudadanos repiten una y otra vez dándole su confianza. Es un tema que yo creo que premia mucho a la hora de hacer municipalismo, ¿no? A la hora de hacer política municipal, el hecho de ver un alcalde que pone los intereses de su ciudad por encima de otro tipo de intereses. Pero en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dice Borja. Yo creo que, y lo hemos dicho aquí a gente de Podemos y en otros casos, que nos parece al final una forma muy clásica de hacer política, cuando desde la cúpula te dicen este es el programa marco y no te salgas, y esta es la directriz que tienes que seguir, o no te puedes presentar a las elecciones municipales en el caso de Podemos, o así tienes que pactar en el caso de Ciudadanos. Yo creo que en ese sentido no hay tanta diferencia. Para mí sí es importante que haya primarias, por ejemplo. Yo creo que es una cuestión bastante significativa, pero es verdad que en muchas otras no hay tanta diferencia, pero bueno, eso lo tendrán que defender evidentemente, y seguramente una persona que vote a uno de estos dos partidos y vea que defiende ante todo los intereses de su municipio, lo podrá premiar dentro de 4 años. Y además yo sería partidario, y lo he dicho por activa y por pasiva, de las listas abiertas, como ocurre en la mayoría de los países avanzados del mundo. O sea, esas peleas que vemos en las convenciones demócratas republicanas, o incluso con los distritos de Inglaterra, de la Gran Bretaña, para elegir dentro del mismo partido a 10 candidatos y demás, eso aquí es impensable por la disciplina, por la gran empresa que son los partidos políticos, porque al final y al cabo los partidos políticos son empresas, agencias de colocación, la mejor agencia de colocación que hay, mucho mejor que el SPK ni que el INE ni todo eso. Entonces, si hubiera listas abiertas donde con tu militancia te pudieras optar a cualquier cargo nacional, Senado, Congreso, autonómico, regional o local, independientemente de lo que piense tu líder, y luego si ganas y el pueblo te vota,
toca y haces las cosas bien, es que tendrás autonomía, esa que estáis hablando, ni siquiera asamblearia directamente, para que tú sabes lo que quieren tus vecinos y ofrecérselo. Pero mientras las listas sean cerradas en este país, quien manda es la cúpula nacional de los partidos. Sí, eso lo hemos visto. Hombre, yo creo que eso que planteas hoy por hoy es muy complicado en los partidos históricos, digamos. En los nuevos partidos sí se ha visto, pero también se ha visto fórmulas, por ejemplo, hablo de Ciudadanos, donde ha habido algunos afiliados que han anunciado que la lista más votada era una y al final se ha terminado designando a otro. Las viejas costumbres. Exactamente, pero casi se le puede permitir al PP o al PSOE que todavía no opten por esa vía, pero a lo mejor sí se le debería exigir a los nuevos partidos. Ahora, si no me equivoco, lo ha hecho así y sin embargo, Ciudadanos... ha habido por ahí algún asunto que ha sido un poco pues más... La mayoría de las listas. En Azuqueca, por ejemplo, hubo ahí un montón de afiliados que, si hacemos caso a los que se fueron de Ciudadanos, ni siquiera habían planteado votar a la que resultó ganadora, que llevaba un año anunciando que iba a ser la candidata de Ciudadanos, sin haber habido todavía primarias. Que me explique alguien eso. Hablamos de más cosas que tienen que ver con las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo. ¿Hay algún resultado que os haya sorprendido? A mí el primero, el de la capital, yo creo. Yo a lo mejor no tenía toda la información, pero yo pensaba que por lo menos Antonio Román mantendría la mayoría absoluta. Es lo que más me ha sorprendido. Otras cuestiones, pues habrá algo que choque más que alguna cuestión que choque más que otra. Por ejemplo, Trillo, pero tampoco conozco muy bien cuál es la idiosincrasia de Trillo, el día de Trillo, pero yo creo que principalmente la capital. ¿A vosotros? Yo lo que conozco también me voy a la capital y hombre, lo que más me sorprendió es que para mí la clave al final fue que resulta que un partido fantasma consiguió inclinar la balanza cuando estaba súper igualada a la hora de saber quién podría ser, qué bloque podría obtener esa hipotética mayoría. El hecho de que ganemos, que era una candidatura que solo ha hecho un acto en campaña electoral y que tampoco, que presentaba gente de otras localidades, de Pontevedra, de Cádiz, aquí simplemente con el hecho de haber utilizado esta marca haya conseguido obtener casi 1000 votos, pues que han sido al final vitales, porque la diferencia, el PP se hace con el último concejal por 45, me parece una clave tremenda y más allá de lo anecdótico, me parece que es una cosa que también tiene que hacer recapacitar ahora a Guadalajara, que es verdad que intentando buscar toda esa pureza del presentar una marca completamente ajena a los partidos, pues bueno, la verdad es que era una coalición donde participaban Izquierda Unida, ECUO, más de un ciudadano y que seguramente gente que fue a votar y habría votado hace 4 años o estaría dispuesta ahora a votar a Izquierda Unida, por poner un ejemplo, pues se pudo equivocar y eso pues al final ha acabado costando un concejal en particular ahora a Guadalajara y dar el cambio del signo, probablemente el cambio de signo de estos próximos 4 años en la capital. Me parece que es el dato crucial de estas elecciones, sobre todo en el ámbito municipal. Roberto. Yo compartiendo casi todos vuestros argumentos, que prefiero casi pasar a lo que a mí me llamó la atención para no plantear un debate sobre otra cosa, porque coincido en lo esencial con vosotros dos de la sorpresa de Guadalajara, pero sí que a mí me llamó la atención esa noche electoral y además lo dije aquí, el tema de los resultados de Azuqueca. O sea, los resultados de Azuqueca, el PSOE no presentaba a su candidato estrella, que era Pablo Bellido, presentaba a un candidato que además de ser menos conocido que Bellido, no tiene el mismo feeling y además el mismo grado de, dijéramos, de cariño del ciudadano con él, ¿no? Y sin embargo salió ganador, aunque no con mayoría absoluta, pero sobre todo el PP, que bajó de 9 concejales a 4, que no se recordaba desde los tiempos de antes de la refundación del PP en 1989, cuando se llamaban AP, y que llegó a sacar una vez 3 o 5, no me acuerdo, ¿no? Y que con 21 concejales saca menos concejales que cuando el Ayuntamiento de Azuqueca tenía 13, hace 15, 20 años, ¿no? Eso fue lo más, para mí, de lo de la noche electoral, lo más llamativo, que el PP en Azuqueca con 35.000, 40.000, no nos poníamos de acuerdo el otro día, Brice y yo, habitantes, saque los mismos votos que un partido residual en la principal población de la provincia, excepto la capital. Sí, no, está claro que yo no creo que fuera tanto una sorpresa, sí es llamativo, pero no era una sorpresa porque yo creo Solo 4, que sacara 4, era una sorpresa que perdería, sí, no era que perdería, se sabía. Pero al final yo creo que sí se manejarían, a lo mejor, no lo sé yo, pero yo creo que desde el Partido Popular manejarían esas cifras, sobre todo pensando que su electorado hasta ese momento, en las elecciones anteriores, se iba a dividir ahora mismo entre el Partido Popular y Ciudadanos, que Ciudadanos ahí sí planteaba una candidatura, digamos, fuerte, con
con una candidata que ya había sido concejala, y cuando eres concejal pues es más fácil llegar a la gente, o digamos que buscas más llegar a la gente. Pero era una gran apuesta que tenía todos los parabienes, y estaba muy arropada tanto por la presidenta provincial del partido como por los consejeros, como por María Dolores Cospedal. Todos estuvieron alrededor de Azuqueca, vinieron muchísimo a lo largo de la campaña. Sí, pero ahí fallaron muchísimas cosas, desde la elección, las formas y sobre todo la disolución, la disgregación del grupo. Primero falló la elección en 2011 y de estos polvos vienen estos lodos, y luego hacer la gestión que se hizo a mitad de cuando faltaba un año y pico para las elecciones, poner patas arriba, como se había hecho en el 87, como se había hecho en el 95, como se había hecho tradicionalmente en Azuqueca, poner patas arriba a la agrupación local. El número de concejales siempre empiezan 7, 8, 9 y acaban 2, 3, 4. O sea, no ha habido sorpresas ahí, todo el mundo sabemos en Azuqueca que iba a pasar eso. Lo que no lo puedes hacer es un año y pico antes. Villanueva y Cabanillas, ¿qué os ha parecido lo que ha ocurrido en Villanueva y Cabanillas? Una sorpresa también, básicamente, no me esperaba yo que pudiera salir así. Bueno, además en Cabanillas se da el caso de que el PSOE al final se va a tener que entender, no ni siquiera con uno, sino que se tendría que entender con dos formaciones teóricamente a la izquierda, porque bueno, decirnos por Cabanillas dice que no es de izquierdas, pero blanco y en botella. Y Podemos también dice que no lo digo porque les he oído hoy decirlo, para si alguien no está viendo esas declaraciones que hacía, pues... Hay que ver sus WhatsApp y sus foros para ver qué decían en las campañas. De hecho, hombre, yo sé que inicialmente había bastante gente de Podemos impulsando la candidatura, pero Podemos tampoco son de izquierda, Roberto. Entonces, bueno, dicho la parte más de broma, pues sí que llama la atención. Y en Villanueva también. Yo no sé por qué me esperaba que pudiera Marta, tener Marta mejor resultado. Y ahí además es que la irrupción de la candidatura de Confluencia ha sido muy fuerte. Entonces es doble sorpresa, tanto de Marta que no haya logrado mantener mejor resultado, como que a la izquierda haya sido ahora Villanueva en este caso quien haya obtenido tan buenos resultados. Sí, yo creo que sobre todo en Villanueva llama la atención que el Partido Popular no tenga la mayoría absoluta, porque al final Marta Valdenebro es una mujer muy valorada en el Partido Popular, ha sido diputada de Cultura, digamos que tienes un carisma muy especial, y yo creo que eso también era una cuestión que dábamos todos por hecho, que tenía bastante controlado Villanueva a nivel electoral. Cabanillas del Campo ha tenido sobre todo un hándicap a lo largo de la legislatura, que ha sido la llegada de Inditex, ahora también Montepino, que son grandes generadores de empleo. Y bueno, es que al final cada uno conoce bien su pueblo. Es que es muy complicado hacer una valoración de unos resultados de pueblos en los que, digamos que todavía se comportan como pueblos, todavía se vota a la persona, todavía se tiene esa política que a mí a lo mejor más me gusta, del tú a tú, del hablar contigo a ver qué necesitas. Sí, y precisamente ahí eso ha sido sorpresa, porque imaginábamos que con la recuperación, con el carisma de tal, y sobre todo lo que dices en Cabanillas, con esas empresas que demás, pero la gente, como hablaba yo antes de la economía, no termina tanto mirando eso, sino la felicidad. Lo que ha ocurrido en Cabanillas y en Villanueva, según mi punto de vista, es que después de muchísimos, en Cabanillas desde el inicio de la democracia, primero con Ramiro Oliveros y Almendros y después con Jesús Miguel, había una infraestructura creada en el Partido Socialista bestial, que solo se perdió por la marea azul del año 2011, cuando ganaron hasta sitios donde no habían ganado nunca, ¿no? Y en Villanueva de la Torre muy parecido. En lo que esa infraestructura, ese sentimiento de no votar al PSOE por Zapatero, o de que la crisis ya no es tan grave como está pasando, esa infraestructura que tenían en Villanueva y sobre todo en Cabanillas es la que ha hecho el resto, porque en Cabanillas el PP tenía la infraestructura del grupo municipal. No tenía más, porque ha habido divisiones hasta el último periodo corporativo. Pero el PSOE, en tanto en Villanueva como en Cabanillas, ha tenido una agrupación local fuertísima durante todo este tiempo, con asociaciones, con movimientos vecinales y demás. Solo era el momento que llegara unas elecciones y que lo pusieran en práctica. Básicamente que son dos pueblos del PSOE y que fue una accidente, pero aún así han sido la fuerza más votada del Partido Popular. Pero la izquierda, la suma de la izquierda, la deja en minoría, como estamos viendo, y legalmente eso es tan justo como lo contrario. Sí, no, claro. En Molina de Aragón también hemos hablado de Sigüenza, que tenía, eso sí, el respaldo mayoritario
para el alcalde, para el actual alcalde, para Latre, pero en Molina de Aragón también van a tener que recurrir a la política de pactos porque el Partido Popular no logra superar los 4 que tuvo hace 4 años. Enseguida lo vamos a recordar, lo estamos ya recordando. Así se queda ahora: 4 para el Partido Popular, 3 para el Partido Socialista, 2 para la agrupación Electores Molina se mueve, 1 para la agrupación de electores independientes por Molina y 1 para Izquierda Unida ahora, que mantiene, era Monasterio, Manolo Monasterio, que mantiene su concejal. También va a ser necesario tirar de pactos y charlar entre unos y otros. Me da la sensación de que los resultados de Molina son casi los que podríamos llevar a cualquier pueblo de Guadalajara después de estas elecciones. Yo lo he estado viendo y en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha igual. Si es que mayoría simple del Partido Popular y una mayoría cualificada de los partidos de izquierdas. Es que es lo que se está repitiendo. Oye, más sorpresa que acabara Jesús Herrán de alcalde. Cuando no ganó las elecciones y empezó un alcalde socialista, cualquier cosa puede pasar en Molina. O sea que... Sí. No, oye, y ojo, que están encantados, siempre han estado encantados en Molina de Aragón con su alcalde, precisamente por las cuestiones de las que hablábamos antes, que se comportaba primero como alcalde de Molina de Aragón y luego como cualquier otra cosa. ¿Quién creéis que puede presidir la Diputación Provincial si gana el Partido Popular? Yo creo que continuará Ana Guarinos, porque yo entiendo que le gusta ser presidenta de Diputación, que se siente cómoda en ese puesto, y yo creo que era el motivo principal para que fuese el número 2 en el Ayuntamiento de Guadalajara. Yo creo que era realmente el puesto que ya... Ha sido presidenta sin ir de número 2, ¿no? Sí, bueno, pero ¿me entiendes? Sabes que hace falta ser concejal y yo creo que esa fue la cuestión principal. Yo creo que sí, que salvo que cuando hablábamos de que si se iba a Román a mitad de mandato, el número 2, pues tendría que tener la posición de fortaleza para ocupar la alcaldía y demás, viendo cómo han quedado los resultados y sobre todo en noviembre, que nadie garantiza un futuro gobierno ahora mismo popular con cargos para repartir, yo creo que además donde mejor está Ana Guarinos y además donde yo creo que a nivel de gestión lo ha hecho bastante bien, yo creo que es en la Diputación. Pues ya veremos lo que ocurre, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en este pequeño repaso a todo lo que ha ocurrido, porque es mucho, nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero seguiremos analizándolo a lo largo de las próximas semanas y hasta de los próximos meses. Gracias a los 3 por acompañarnos: Roberto Manga, Rubén Madrid y Borja Torre. Y enhorabuena por los trabajos que habéis hecho últimamente. Por la noche electoral de Roberto, solo tengo que decir que fue mi compañero, que lo lleva siendo a lo largo de los últimos 8 años, y vosotros también, enhorabuena por vuestros trabajos. Gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias también una semana más en este especial Elecciones que estamos emitiendo en esta jornada de miércoles, pero mañana jueves no se libran, seguiremos debatiendo, seguiremos analizando los resultados y lo haremos acompañados de las fuerzas políticas que tienen representación en el Ayuntamiento de Guadalajara. No se lo pierdan.